En este vídeo vamos a hablar de Miguel Ángel y su obra La creación de Adán. Empezaremos hablando sobre su biografía, después comentaremos qué técnicas artísticas utilizaba y por último hablaremos sobre nuestra obra escogida, La creación de Adán. En cuanto a su biografía, Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, o más conocido como Miguel Ángel, fue un arquitecto, escultor, pintor y poeta italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Durante los cerca de 70 años que duró su carrera, cultivó por igual la pintura, la escultura y la arquitectura, con resultados extraordinarios en cada una de estas facetas artísticas. En este sentido, llegó incluso a superar a los dos grandes maestros del Cinquecento, por un lado Rafael Sanzio y por otro lado Leonardo da Vinci. Su influencia es tal que influyó en los estilos artísticos del Alto Renacimiento, del Manierismo y del Barroco. Además de algunas de las esculturas más importantes de la historia del arte como la Piedad y el David, creó también obras maestras en otras disciplinas como los frescos de la Capilla Sixtina o la cúpula de la Basílica de San Pedro. ¿Cuándo nació Miguel Ángel?, os estaréis preguntando. Pues bien, nació el 6 de marzo de 1475, en Caprese, una villa de la Toscana, en Italia. Su padre le castigaba por dibujar en lugar de hacer sus deberes, ya que no quería un hijo artista. Pero, finalmente, como Miguel Ángel no lo obedecía, lo llevó en 1488 al taller de un pintor, llamado Ghirlandaio, quien lo contrató como aprendiz y afirmó más tarde que todo lo que sabía Miguel Ángel se lo debía a él. Como ya hemos mencionado antes, triunfó en todas las artes que trabajó, caracterizándose por su perfeccionismo. La escultura era su predilecta y la primera a la que se dedicó, pero es más que evidente que las demás disciplinas artísticas también fueron de su agrado. Su estilo recibe muchas influencias del humanismo y el neoplatonismo. Por una parte, en la primera mitad de su carrera, la preocupación del artista por la antigüedad es muy evidente en su trabajo, hasta el punto de hacer pasar algunas esculturas como si fuesen realmente antiguas. Un ejemplo de ello es la escultura del Cupido durmiente, que hoy en día está perdida. Más tarde, enfocó su atención en la técnica llamada disegno, mediante la cual se concentraba sobre todo en tratar de captar la forma, la musculatura y las poses del cuerpo humano. Incluso en más de una ocasión acudió a la disección de cadáveres, cosa que en aquel entonces era una cosa súper prohibida. En todas sus obras, independientemente del material utilizado, su marca distintiva fue la combinación de una ejecución realista, hecha con grandeza y dinamismo, ya que se esforzó por crear un mundo más bello del que pudiera existir en realidad. Por último, durante los últimos 20 años de su vida, Miguel Ángel se dedicó sobre todo a trabajos de arquitectura, como por ejemplo las obras de la Biblioteca Laurenciana de Florencia y en Roma la remodelación de la Plaza del Capitolio, además de realizar numerosos dibujos y poesías de inspiración religiosa. Miguel Ángel murió en Roma en 1564, a la edad de 88 años, y recibió sepultura en la sacristía de la iglesia de la Santa Croce. Como ya os hemos comentado al principio del vídeo, Miguel Ángel destacó tanto en la escultura como en la pintura y arquitectura, y fueron varias las técnicas que utilizaba para conseguir las obras tan perfectas y bellas que aún hoy día nos sorprenden. Empezaremos hablando de la escultura. Para la realización de sus famosas esculturas, Miguel Ángel utilizó la técnica del contrapposto. ¿Y qué es contrapposto? Pues es una técnica propia de la estatuaria griega que se empleaba para quebrar la frontalidad de la escultura. Se trata de un recurso en el cual las figuras se representan con las extremidades opuestas. Una de las piernas aparece adelantada, como si fuera a caminar, mientras que la otra está en reposo. Lo mismo ocurre con los brazos. Además, los protagonistas de sus obras expresan sus sentimientos y expresiones de manera dramática. Es lo que se ha denominado la terribilità. Ahora hablaremos de la pintura en concreto. Hablaremos de la pintura al fresco.
Nosotras nos vamos a centrar en ella, ya que es la técnica que Miguel Ángel utilizó para pintar la Capilla Sixtina. Este tipo de técnica es muy antigua y se remonta por lo menos a los egipcios. Para pintar en una pared, los artistas utilizaban una técnica llamada al fresco. Consistía en mezclar arena y cal y extender la mezcla sobre la pared. Después debían aplicar los colores enseguida, mientras la pared estaba todavía húmeda o fresca, dado que si no, la mezcla se secaría y no se podría pintar sobre ella. Los colores se fusionaban químicamente con la cal y se hacían imborrables al secarse la pared. Para sus frescos, Miguel Ángel hizo bocetos llamados cartones, pintando con acuarelas sobre cartón o lienzo, y después lo copiaba directamente sobre la pared que iba a pintar. Esto requería un gran esfuerzo físico, ya que todos los días debía hacer la mezcla de yeso y arena y aplicarla rápidamente en la pared antes de que se secara. Menudo trabajazo. Además, al estar pintando sobre el techo, Miguel Ángel debió estar con una postura de la cabeza muy forzada. Este que estáis viendo es el cuadro que escogimos para hacer la recreación. Es un fresco llamado La creación de Adán, situado en la bóveda de la Capilla Sixtina, pintado alrededor del año 1512. Esta pintura ilustra uno de los 9 capítulos del Génesis, en el cual Dios le da vida a Adán, el primer hombre, y tomó entre 3 a 4 años en ser completada finalmente. En cuanto a las características del cuadro, podemos observar a Dios representado como un anciano con barba, envuelto en una alborotada túnica color púrpura. Su brazo izquierdo está alrededor de una figura femenina, normalmente interpretada por Eva, quien no ha sido creada aún. Por otro lado, el brazo derecho de Dios se encuentra estirado, para impartir la chispa de vida de su propio dedo al de Adán, cuyo brazo izquierdo se encuentra en idéntica posición al de Dios. Las posiciones idénticas entre Dios y Adán se basan en el Génesis 1:27, que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Al mismo tiempo, observamos que Dios aparece flotando en el aire y contrasta con la imagen más terrenal de Adán, que se encuentra acostado en tierra. Varias hipótesis han surgido en torno al significado de la composición original de la creación de Adán, y todas tienen su punto de partida en la fascinación de Miguel Ángel por la anatomía humana. Si os fijáis, las figuras y sombras que aparecen representadas tras la figura de Dios aparecen como una acertada representación del cerebro humano con sus respectivos lóbulos. También se dice que la tela roja alrededor de Dios tiene la forma de un útero humano y que el pañuelo de color verde que cuelga podría ser un cordón umbilical recién cortado. Además, también se especula que el lado izquierdo del torso de Adán contiene una costilla adicional oculta que representaría la costilla de Eva. ¿Cuántos datos curiosos detrás de esta obra, verdad? Otra pregunta que nos hacemos es ¿en qué se inspiró Miguel Ángel para pintar este fresco? Pues bien, se dice que pudo haber venido del himno medieval Veni Creator Spiritus, en el que se pide que el dedo de la mano paterna derecha dé a los fieles amor y corazón. El himno suena así. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesio perna gratia. Por otro lado, ¿en quién se inspiró para pintar a Adán? Pues bien, la principal fuente de inspiración pudo haber sido un camafeo que mostraba a un César Augusto desnudo montado en una silla de montar en un Capricornio. Este se encontraba en el castillo de Grimani mientras Miguel Ángel pintaba su techo. Por último, os queremos mostrar cómo quedó nuestra representación de la creación de Adán. Nosotras nos centramos en la parte de las manos, ya que era la que más nos llamó la atención. Aquí la podéis ver. Yo represento la mano de Dios y Mor a la izquierda la de Adán. Y finalmente os mostraremos la otra actividad que hicimos en el taller, la cual consistía en pintar con pintura al temple. ¿Qué es esta técnica? Pues la pintura al temple, también conocida como témpera, es una técnica de pintura en la que el disolvente del pigmento es el agua y el aglutinante, también denominado temple, es algún tipo de grasa animal, glicerina o yema de huevo, como en este caso.
Históricamente, la pintura al temple se utilizaba en la Edad Media europea y es característica de los estilos románico y gótico en el occidente europeo. Aquí podéis ver los pasos que seguimos. El primero era separar la clara de la yema y después teníamos que romper la membrana de la yema de manera que solo nos quedáramos con el líquido interior. Después añadimos el pigmento, que en nuestro caso era de color azul, y le añadimos un poquito de agua. Finalmente lo mezclamos para poder empezar a pintar. Estas que veis aquí son las obras que hicimos Mori y yo. Y esto es todo. Espero que os haya parecido interesante y que hayáis podido aprender un poquito más sobre el gran artista Miguel Ángel Buonarroti.